Quizás, ¿cuál es la pregunta que más has formulado en tu vida? Seguramente, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? ¿Qué debo hacer? ¿Qué trabajo elegir? ¿Qué estudiar? Tantas cosas. Incluso personas no creyentes que le hablas de Dios y ¿sí? ¿Existe Dios? ¿Y qué se supone que yo debería hacer? ¿Cuál es su voluntad? ¿Y qué me diría al respecto? O incluso personas que te piden oración, personas no creyentes, porque esperan algo de parte de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Seguramente las preguntas van a cambiar, las preguntas específicas según el rango de edad. Si una persona joven normalmente pues se preguntará, a ver si esa chica es la mujer que Dios tiene para mi vida, o ese chico. O luego quizás una segunda pregunta muy formulada es, ¿con qué ministerio Dios me quiere usar? ¿Cuáles son mis dones? Y otra es, ¿de qué voy a trabajar en la vida? ¿Qué debería estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Y eso quizás son las que más redundan. Son preguntas que aportan vivencia. En cambio, las personas ya más adultas, más seniors, cambian un poquito esas preguntas. Y son preguntas del tipo, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Se irá alguna vez el dolor que tengo? ¿Mejorará la relación con mi esposo? ¿O con mi esposa? ¿O con mis padres? ¿O con mis hijos? En vez de preguntas de vivencia, hemos conseguido preguntas de supervivencia. Pero qué bueno es que todos buscamos conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y seguramente que este señor pues te suena, Steve Jobs, es una persona que me va a ayudar de alguna manera pues, a hacer el bosquejo del día de hoy. Steve Jobs es una persona, como bien sabéis, que fue quien fundó pues, diferentes empresas que están relacionadas con la informática, concretamente Apple o Macintosh en su momento. Y él, cuando salía a mostrar un nuevo producto, decía algo así como, quiero que todo ser humano acaricie la tecnología. Quiero que todo ser humano utilice nuestros programas, que sea transformada su vida. Y luego, cuando ya le preguntaban, muy bien, ¿de qué estás hablando? El iPhone 11, por ejemplo. Pues tiene calidad en las cámaras, modo nocturno, gran angular, rendimiento alto, resistente al agua, autonomía. ¿Pero cómo lo vais a conseguir? Bueno, grandes plantas de producción en todo el mundo, un sistema de distribución muy efectivo, una página web muy operativa. Fijaos, cuando muestra un producto, no comienza hablando del cómo lo va a hacer, ni qué es lo que va a hacer ese iPhone 11, sino que habla del por qué. Porque quiere conseguir que toda persona acaricie la tecnología. Y de la misma manera tenemos el por qué. Realmente la pregunta importante no es cómo es la voluntad de Dios para mi vida, cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Quizás lo más importante es el por qué. Luego, si acaso, el qué, que es la voluntad de Dios para mi vida, y luego el cómo. Pero vamos a empezar por el cómo y así saciamos un poco nuestro deseo de conocer cómo es la voluntad, cómo se conoce la voluntad de Dios para mi vida. David llegó a decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esto habla de un hombre que en algunas circunstancias, como bien sabéis, estuvo perseguido, en otras veces como rey, en otra ocasión su propio hijo le quitó el reinado, luego lo recuperó en muchos momentos de su vida, pero él, vaciando su corazón delante de Dios, seguramente en cualquier instante de su vida, a veces más público, matando a ese Goliat, o a veces más privado, detrás con las ovejas, él podía decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Por qué queremos conocer la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Es una buena pregunta, son buenas preguntas, porque hacer la voluntad de Dios agrada, satisface, estamos diseñados para ella. Entonces, bueno, tal como hemos dicho, el primer punto, ¿cómo hacer la voluntad de Dios para mi vida?
Y si exploramos la palabra de Dios podemos ver tantos ejemplos. Noé, Josué, Caleb, Ruth, tantos ejemplos. Pero quizás solo hay uno, o podemos buscar el personaje que más es afín a nosotros. Una persona que ya sea después de Pentecostés, que ya tiene el Espíritu Santo como nosotros, y que en la Escritura tengamos muchos testimonios de cómo Dios le ha ido conduciendo. Evidentemente ya podéis imaginar a qué personaje me refiero. Estamos hablando de Pablo. Pablo realmente estuvo nutrido, y te voy a decir ahora en un momento pues 10 formas en cómo Dios le habló, y hay muchas más. Pero es muy bueno ver en qué formas para responder, mirar al espejo, ver un poco cómo Dios nos puede hablar. Él, por ejemplo, antes de conocer a Jesús, fue educado a los pies de un maestro llamado Gamaliel. Y por tanto la Escritura fue algo en la cual profundizó mucho y luego la utilizó para poder responder a momentos de su vida, para poder plantar iglesias, incluso de forma inspirada para escribir los libros. Por tanto, la palabra de Dios, la Escritura, el Salmo 119 llega a decir, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino, o lumbrera para mi camino. Es decir, uno que va a oscuras de pronto le permite tener luz a sus pies y declarar qué es lo bueno, por dónde ir, por dónde no ir, la palabra de Dios. Pero hay muchas otras. Los encuentros personales. Él iba hacia Damasco con toda una cuadriga para buscar cartas en contra de los cristianos, y de pronto una luz cegadora hace que todos caigan al suelo y que él quede ciego por 3 días y haya una voz que le diga: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Cómo fue tu conversión? ¿Cómo conociste a Dios? ¿Hubo un arrepentimiento real? ¿Hubo un encuentro real? Así le habló, por ejemplo, Pablo a él. El consenso. Tú dices, ¿puede Dios hablar a través de un consenso? Evidentemente, seguramente en tus reuniones de equipo, quizás hasta de empresa, de familia, en conversaciones con otras personas. Pablo, cuando se reúne con Santiago y con Pedro y con otros en el primer concilio, Hechos capítulo 15, de pronto discuten, debaten qué debemos reservar de la ley, y al final llegan a unas conclusiones y dicen: vemos que el Espíritu Santo nos ha guiado esto, después de algunos debates y discusiones. Los milagros, incluso si estás haciendo el devocional diario de la iglesia, pues habrás visto que precisamente para hoy pues era Pablo en Malta, y cómo hacía milagros Dios a través de él. Los milagros es una muestra de cómo Dios está obrando, de cómo te muestra su voluntad. Las visiones. Para Pablo era fácil seguir haciendo lo mismo. Es decir, he plantado muchas iglesias en Turquía, voy a revisarlas para ver por qué tienen necesidad, porque aquí hay judaizantes, porque aquí quiero ayudar. Y de pronto tiene una visión que le saca de su lugar de confort, de lo que él iba a hacer y de repetir. De pronto un varón griego en visión que le dice: pasa a Grecia, te necesitamos el evangelio. Y él es obediente a esa visión. Las experiencias espirituales, yo no sé cuáles han sido las tuyas, pero ¿has tenido momentos de hablar en lenguas en la presencia de Dios? ¿Has tenido momentos que se te ha quebrantado el corazón y has llorado, quizás en momentos de alabanza? Quizás en tu cuarto secreto, cómo Dios te ha ido hablando en la profundidad y has visualizado cosas maravillosas. Jesús mismo, cuánto en ese lugar de transfiguración se muestra como ejemplo. Y Pablo menciona una en 2 de Corintios capítulo 12, cuando él llegó a ver hasta el cielo. Dice: conozco a un hombre, refiriéndose a sí mismo, a un hombre en Cristo que hace 14 años, es decir, no es muy usual cosas así, hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Experiencias impresionantes espirituales con Dios. Las propias circunstancias. Dios le proveyó económicamente por las ofrendas de los hermanos de Acaya, de Filipos, y en otras ocasiones tuvo que trabajar haciendo tiendas, y ahí pues pudo conocer a Priscila y Aquila. Dios también va conduciendo por las circunstancias. La inspiración, un hombre que va a llegar a escribir hasta 12 libros de la Biblia inspirado por el Espíritu Santo.
los líderes espirituales que tiene alrededor. Él no comenzó como viaje misionero hasta que en la iglesia de Antioquía, ancianos, maestros, profetas, juntos, reunidos, sintieron del Espíritu Santo aquel y aquel, Bernabé y Pablo, y no comenzó la obra misionera hasta que las autoridades de la iglesia vieran quiénes eran las personas que debían ir allá. Dios habla también a través del dolor, del sufrimiento. Pablo llegó a decir, denominando ese aguijón en la carne, las personas que se duelen, que sufren, que están viviendo un horror continuo, sea físico, anímico. Y le llegó a decir hasta 3 veces le pidió que se lo quitara. Pero en esta ocasión Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se muestra en la debilidad. Y dice la palabra de Dios, y el mismo Pablo dice, es que vamos por la vida como viviendo en un espejo oscuro. No es un espejo como los de ahora, que describen muy bien cuál es la realidad, sino eran como unas superficies metálicas un poco pulidas y no veían muy claro realmente cuál era el rostro. Pero de la misma manera dice, vemos como un espejo así, un poco oscurecido. Y es verdad que nosotros andamos ahí. Pablo en otras ocasiones recibiría mayor confirmación, en otras menor confirmación, no le sería nada fácil. Pero sí es cierto que después de caminar con Dios, lo importante no es lo que tienes delante, sino si miras atrás. Y si cuando miras atrás has intentado hacer lo bueno, buscar de Dios, estar confirmado por la iglesia, obedecer a la palabra de Dios, si has andado ahí, puedes mirar atrás y llegar a decir, como dijo Pablo, y la número 11 podría ser la propia fe. Qué bueno que pueda decir al final, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás está guardada la corona de justicia. Qué bueno, segunda de Timoteo 4, en sus últimos días, que tú y yo podamos decir eso. Así como clave del primer punto, simplemente te invito a explorar. Explora, estate abierto a múltiples formas en cómo Dios habla. Explora. Seguramente que Dios contigo tiene un lenguaje especial. Conozco personas que estar con niños le permite fluir del Espíritu y Dios le habla mucho. Otras personas sirviendo, otras personas quizás trabajando, haciendo un programa informático, una aplicación, otras personas en la naturaleza, otras personas en la alabanza, otras personas escudriñando los textos bíblicos en muchos idiomas. Qué bueno es pulir, trabajar, dedicarnos a extraer la voluntad de Dios en las formas que Dios tiene ese lenguaje con nosotros, pero también explorar en otras formas. Y así es como nos puede ayudar a hacer su voluntad. El mismo David, ese David que pasó claros y oscuros, perseguido por Saúl a veces y en otras ocasiones reconocido y poniendo a Salomón con toda la promesa del templo, tantas cosas, pero él mismo puede decir, y en Salmo 143:10 podemos leer, esa actitud del corazón que debemos tener. Enséñame, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Un segundo punto que quería comentar es el qué. ¿Vale? Hemos hablado del cómo, el qué o el cuál, ¿vale? ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y aquí distinguir que hay 2 tipos de voluntades. Existe la voluntad general, es decir, sabemos que al mediodía pues comeremos, que si nuestro hijo nos pide algo pues seremos amables con él, que si tenemos que estar puntuales mañana a las 8 en el trabajo pues intentaremos estar. Hay una voluntad general que se muestra, el mirar por los necesitados, el ser generoso, tantas cosas. Y como decía, y lo hemos comentado esto en alguna ocasión, el misionero Hudson Taylor decía que las cosas de Dios, a la forma de Dios, dan los resultados de Dios. Por tanto, qué bueno es, si queremos obtener resultados de Dios, hacer las cosas conforme lo que ha indicado Dios.
Y la suma de todas esas indicaciones, la propia palabra, Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. A veces quizás tenemos tendencia a leer solo unos pasajes de la Biblia, pero la suma de todos ellos configura la palabra verdad, la totalidad. Y saber que ahí está declarado, sin duda, cuál es la voluntad general. Pero también existe una voluntad específica. La voluntad específica a la cual Dios nos llama. La voluntad específica que tenemos que probar y comprobar. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis. Por tanto, ten cuidado, no nos hagamos tibios, no nos conformemos a este siglo, a esta forma de ver la vida, a esta sociedad. Dice, si nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para comprobar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y estamos llamados a comprobarla. La voluntad de Dios. ¿Sabes, Iris? Tengo un coche Citroën azul oscuro, C4. 5411 GND, la verdad. Muy bien, pues continúo. Entonces, es importante saber la voluntad de Dios. Pero ¿cómo saber la voluntad de Dios específica si no le preguntas a Dios? Ahora Iris dice, hola, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Le estoy regañando, alguien me rayó el coche y le estoy diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Tiene algún sentido que yo le responda a una pregunta que no ha formulado? No mucho, no mucho. Iris, ¿me puedes preguntar por qué coche tengo? Un Citroën C4, azul oscuro, GND 5411. ¿Tiene sentido responder cuando nos preguntan? El otro día hablaba con una persona que me estaba comentando, dice, uy, últimamente estoy muy asfixiada, llevo un horario que me está interrumpiendo, quiero ir al médico, y esto de dónde viene, y entonces ya empieza a decir, bueno, es que viendo mi infancia, y empieza a contarse, y digo, espera, ¿se lo has dicho a Jesús esto? Dice, bueno. Bueno, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Sabes? Vamos a hablar un momento. Díselo a Jesús. Y a veces esperamos que Dios nos muestre la voluntad específica cuando ni siquiera le preguntamos. Pero hay que preguntarle. A veces no le preguntamos porque tememos que no nos responda, porque no somos como Pablo, porque tememos a que seamos nosotros mismos. Pero Dios no dice eso. Dice, buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Hay que preguntar. Hay que preguntar y decir, Señor. Y evidentemente será un camino de prueba, error, definimos bien la voluntad de Dios, a veces vemos que no ha coincidido. Bueno, pero Dios cada vez nos irá entrenando más en ese ejercicio. Si quieres la voluntad de Dios, saberla, empecemos preguntando. Y en muchas ocasiones también tener en cuenta que a veces estamos como incomodados porque buscamos el detalle de las cosas. Es decir, ¿cómo será, Señor? ¿Esto o lo otro? ¿Y cuál es exactamente? ¿Este trabajo, aquel, etcétera, ¿no? Y esto me recordaba a una historia que viví hace muchos años. Vivíamos Alicia y yo a 50 kilómetros de aquí, en un pueblecito llamado San Cebrián. Y sentí de parte de Dios que era el momento de venir a Barcelona a vivir. Y Alicia también, y entonces sentimos de venir. Pero yo estaba en un colegio bien remunerado, con sus trienios, llevaba ya muchos años, y un buen colegio. De tal manera que bueno, parece que lo más cómodo era quedarse allí. Lo que ocurre es que ese sentir pues era muy fuerte. Entonces, delante de Dios hice una oración que fue como muy atrevida por mi parte. Dije, Dios, si me sale yo envío currículums, pero si me sale un colegio, otra empresa, el que me salga yo lo cojo. ¿Para qué dije eso? Entonces,
Pasaron las semanas, me llama el jefe de estudios de un colegio aquí de Infant Jesús, aquí en Gracia, y me llama y dice, oye, perdona, hemos recibido tu currículum y necesitábamos un profesor de matemáticas y de física. Y digo, vale. Dice, lo que ocurre es que es solo para 2 semanas, porque es la sustitución de una persona que se casa. Y dice, ¿estás interesado? Y digo, sí, ¿sabes? O sea, ya había dicho adiós eso, ¿no? Digo, sí. Sí, dice, vale, pero ¿estás seguro? Porque son solo 2 semanas. Y digo, sí, porque yo recordaba mi pacto con el Señor, ¿no? Y luego recuerdo, pues eso, que ya por fin había decidido que al día siguiente, bueno, a los días, después de una semana, pues ya iba a hablar con dirección, decirle que dejaba la empresa porque había encontrado otro trabajo. Maravilloso, que no me pregunte. Recuerdo pues eso, estar creo que un martes comiendo al mediodía en casa de mi suegra, de la mamá de Alicia, y estábamos ahí comiendo y yo digo, que no me empieza a preguntar, Comienza, Xavi, he oído que has encontrado tu trabajo. Y yo, sí, muy rica la comida, sí. Sí, y está bien, y también de profesor, sí, muy buen trabajo, física, sí, matemáticas y tal. Y es fijo, es por mucho tiempo. Y yo, un poco de agua, por favor. Bueno, sí, por 2 semanas. Y ella, mujer de Dios, sigue comiendo. Muy bien. Pero digo, no puede ser. No puede ser. Y en eso que hay un culto, en esa semana voy el domingo a la iglesia, me encuentro aquí con mi amiga Esther, eso de las conversaciones de pasillo que uno recuerda luego durante muchos años, y explicas eso en tus momentos de comunidad. Y comentamos así como amigos, digo, estoy preocupado porque ahora he cogido ese colegio, ahora pues es venir, es solo por 2 semanas y tal, y es un lío. Y ella me dijo una frase que yo ya he aconsejado a muchas personas y la he tomado para mi vida. Y ella me dijo, a veces no importa el camino que cojas, porque si haces las cosas bien en Dios, Dios va a estar contigo. Entonces te quedas así como tranquilo y dices, es verdad. ¿Qué más da Infant Jesús que el freta que estaba allí en Calella? ¿Qué más da si al fin de cuentas Dios te va a ir reconduciendo? Hay un tema que incluso a nivel de buscar parejas es muy interesante, porque la Escritura te habla de todo, y en 1 de Corintios habla, en capítulo 7, versículo 39, habla de las personas que son viudas, de las personas que no tienen pareja, y dice que mientras tienen pareja, pues por la ley están sujetas, ligadas a sus parejas, dice, pero si el marido muriere, dice, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Dices, qué curioso, es decir, Dios te demarca unos límites y dice, mientras conozca al Señor, cásate con quien quieras, le dice a las viudas. O al menos Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice a las viudas. Dice, qué curioso, ¿no? Qué curioso, porque sí que demarca no te cases en yugo desigual, muy claramente, pero también dice, de esas personas, adelante. Adelante. Sí es verdad que yo siempre iré o aconsejaré, sigue preguntando a Dios, sí, pero de todas, ¿cuál te gusta a ti, Señor? ¿Vale? Y que te diga exactamente cuál es. Y eso es mucho mejor. Pero qué bueno es que Dios relaja nuestras decisiones y no son tan severas en algunos casos. Quizás ese es un tema muy serio, pero a veces temas de trabajo, de comprar un coche o tantas cosas. Entonces hay una clave, que ahí tenéis una frase medio escrita, que es que dice lo siguiente: si sigues la voluntad general de Dios, haces lo que dice la palabra, eres consecuente, estás en orden, si sigues la voluntad general de Dios, estoy convencido que esta te llevará a la voluntad específica de Dios. Si eres fiel, hay personas que vienen y me piden consejos, no sé qué hacer con esto, con lo otro, y digo, ¿por qué no empiezas yendo el domingo a la iglesia? Porque quieres que Dios te hable, pero no estás haciendo lo que Dios ya te ha dicho. A veces, ¿qué Dios me dice? Y tienes que parar y decir, ¿pero qué Dios ya te dijo? Camina por ahí. La voluntad general de Dios, si la sigues, esta te llevará a la voluntad específica de Dios. Así, como clave de ese segundo punto, obedece. El primero es
escudriña, explora. El segundo es obedece, teniendo un corazón dócil a la práctica de la palabra, del consejo de Dios. Pero vamos al tercer punto, y el tercer punto es ¿por qué? Muy bien, ya vamos a los círculos, hemos hablado del cómo, del qué o el cuál, y ahora, ¿pero por qué quiero yo conocer la voluntad de Dios? Y no sé si a ti te ha pasado, pero seguramente que sí. A mí me ha pasado y mucho. Que vienen personas y te dicen, ¡ah, estoy confuso, no sé cuál es la decisión, la voluntad de Dios en este tema! Y tú le muestras un versículo, le dices, oras, tienes un sentir, llora, te dice, es verdad, Dios me está hablando un montón, claro, es que Dios ya me lo estaba diciendo, qué fuerte, lo tengo clarísimo. Y a los 2 días está igual o peor. Y no ha cambiado nada. Y sigue con esa tendencia. Entonces dices, ¿realmente por qué quiere conocer la voluntad de Dios? Y yo voy a dar 2 respuestas a esto. Una respuesta es que las personas queremos conocer la voluntad de Dios porque queremos glorificarle, queremos agradarle, queremos sumar a quien es Él, porque sabemos que eso nos retribuye incluso beneficio. Pero ¿sabes? Hay otra respuesta a esto. Que hay personas que quieren conocer la voluntad de Dios porque no conocen al Dios de la voluntad, porque no conocen el carácter, porque temen equivocarse, porque no saben si Dios les seguirá bendiciendo, porque están temerosos de sí mismos, porque no aceptan un error. Hace unas semanas me vino una persona de 30 y pico de años y muy preocupada por un tema, la predestinación. ¿Sí? Dios nos predestinó, pero Dios ha predestinado todas las cosas que hacemos. Es decir, si yo me compro una moto es porque Dios desde antes de la fundación del mundo ya compró una moto. No. Aquí sale. ¿Ya quería que yo comprara una moto? ¿Estaba ya escrito? ¿Dios ha predeterminado mis errores y mis aciertos? ¿Por dónde tengo que ir andando fino? ¿Lo ha predeterminado? Entonces ya era tan exagerado y digo, ¿realmente te interesa saberlo? Porque si yo te digo que sí, te vas a sentir como una marioneta. Como que Dios ya lo ha prescrito todo. Incluso como una persona atrapada a tu destino. Ah, bueno, haces lo que haces porque bueno, ibas a ser salvo, ya lo sabía Dios. Ibas a ser misionero, ya lo sabía Dios. Y Dios te ha encaminado y tú no estás decidiendo nada en todo esto. Y ¿es cómodo para ti? Dice, no, pero lo necesito saber. Y eso me llevó a preguntarle, ¿y por qué lo necesitas saber? ¿Por qué es tan importante para ti? Y entonces ya comenzó a rascar y dice, es que no soportaría equivocarme. Y comenzó a explicar cosas de su carácter, que vio en su madre, cosas del pasado, que fue muy exigida en algunas áreas, muy comparada. Y es por eso que quieres conocer la voluntad de Dios. Es porque no conoces al Dios de la voluntad. Es porque tienes miedo, porque no sabes qué te va a mirar. Y en el fondo se convierte en un problema de identidad. Y seguramente que... ¿Esta la paso? Seguramente que te va a ayudar si hablamos de identidad unos círculos aquí. A veces nuestra identidad está basada en lo que yo tengo. Hablas con personas, ¿qué tal va la vida? Hace 20 años que no te veo y tal. Y te dicen, bueno, sí, yo he conseguido montar una empresa, tengo una familia, he comprado una casa con un perro y una chimenea, tengo un título de... Y entonces se definen por lo que tienen. Tengo un ministerio. Pero hay una identidad más importante que es lo que uno hace. Que dices, bueno, hago obra social, estoy montando una empresa, estoy intentando formar una familia, estoy haciendo... Dices, vale, mejor, pero no lo es todo. El centro de la identidad de una persona no es lo que tienes, no es lo que hago, es lo que soy. Es lo que soy. ¿Quién soy de verdad? Si yo digo, soy de Tarrasa, ¿por cuánto te va a durar?
es que soy trabajador de la SEAT. ¿Por cuánto te durará? Si te fijas, la identidad de lo que tienes y lo que haces durará un tiempo. Llámale 10 años, 20, 80 años. Pero el yo soy te va a marcar identidad por la eternidad. Yo soy hijo de Dios. Incluso hasta decir hijo de mi padre, de mi madre, va a ser por un tiempo. En el cielo ya eso se diluye. La identidad. Y esto me lleva a compararlo con los círculos de la voluntad de Dios. Estoy orgulloso de tener el conocimiento de cuál es su voluntad. Y por eso la quiero conocer. Yo hago la voluntad de Dios, todavía estás más contento, estamos más contentos. Pero qué bueno es reconocer que no solo es que conozco la voluntad de Dios, y que hago la voluntad de Dios, sino que formo parte de la voluntad de Dios. Soy parte de la voluntad de Dios. Es un tema de identidad. La vida es una decisión saludable, es una tensión saludable entre lo que yo decido y lo que Dios me aconseja. Vamos juntos, colaboramos juntos. La vida es una tensión saludable entre lo que Dios dice y lo que yo decido. Es una tensión saludable, porque formo parte de Él. Dios no está tan preocupado en qué vas a trabajar, qué estudios vas a hacer, qué te vas a comprar ahora, si toca comprar ese piso, ese coche o ese disfraz, lo que sea, sino Dios quiere trabajar el corazón. Trabajar el corazón. Algunas personas, pues aquí, quizás están sacando el carnet de conducir, o conoce personas que se lo están sacando. ¿Recuerda cuando se lo sacaron? O bien, pues sabe de personas que tienen el carnet de conducir. Y yo con 18 añitos, pues estaba yo aprendiendo en el coche, aprendiendo por las carreteras ahí de Santa Coloma. Me acuerdo en una ocasión que yo tenía al profesor al lado y después de la quinta o sexta práctica, la verdad es que dominaba más o menos el coche, el vehículo. Sí, estaba cómodo. Y ya empecé a obsesionarme por una pregunta. Y le decía al profesor, a ver, si yo voy por una vía principal, pero hay una vía secundaria la cual no tiene un ceda, un stop, yo debo parar para que pase. Y dice, claro. Pero es que yo creo, le decía, que hay algunas vías secundarias que no lo ponen, entonces tengo que ir mirando en cada una. No te preocupes, generalmente todos la tienen y tal. Pero claro, yo en mi obsesión, pues iba conduciendo y en una ocasión, la recuerdo perfectamente, subiendo por una calle hacia Ramón Berenguer, si conocéis la zona Santa Coloma. El tema es que estaba tan enfocado que miraba calle por calle y en una ocasión miré tanto a ver si había un cero o el stop que el profesor de autoescuela echó mano al volante y pegó un volantazo porque yo me la pegaba contra el árbol que había a la derecha. Mi vehículo se estaba desviando. Y es curioso porque ahí muestras lo que es estar haciendo prácticas de vehículo. Tienes un profesor al lado con unos pedales, el embrague, el acelerador, el freno, y puede en cualquier momento echarte mano al volante. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque cuando nosotros comenzamos con Dios, Dios va a estar cerca y nos va a mover el volante. Cuando tienes hijos pequeños les tienes que decir lo que tienen que hacer. Pero lo más importante no son las pautas que enseñas, las normas que enseñas a tus hijos. Las normas que recibimos de Dios, de hecho la ley, son normas de parte de Dios. Lo importante es que te ha transmitido principios. Cuando uno por fin tiene su carnet de conducir y sale y tiene su carnet y papá o quien sea, o tú te compras tu coche y vas con tu coche, ya no tienes al lado al profesor para que te dé el volantazo ni freno. Ahora eres tú solo. Y la única guía son las señales de tráfico, los guardias que tengas delante y tu propia discernimiento de la situación. Dejas de trabajar por normas para trabajar por principios. Y Dios cuando nos habla
de que no es algo que tengo, no es algo que hago, no son unas normas que cumplo, sino que formo parte, yo soy parte de la voluntad de Dios, habla de que ya he entendido cuáles son sus principios. Conocer la voluntad de Dios es un misterio, pero Pablo también habla de ello. Efesios capítulo 1, versículo 9 dice que nos la ha dado a conocer, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo. La identidad en Él, descansar en Él, en la dispensación, en el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra, en todo lugar. El objetivo, la voluntad general y específica de Dios es reunirnos. Y por eso, esta imagen, nosotros, tú eres, yo soy, cualquiera de estas piezas del puzzle. Y si nos ordenamos, la imagen final que se verá es a Jesús mismo. El principio de reunirnos en Cristo, de saber que formamos parte de Él. Por tanto, el cómo conocer la voluntad, pregunta, explora, ve más allá. ¿Qué es la voluntad de Dios o cuál? Hay una general y una específica. Sigue la voluntad general de Dios. La específica, Dios te irá guiando. Pero la clave del punto 3 es descansa, fluye. Descansa en que eres su hijo. Disfruta que eres su hijo y su hija. Disfruta. Estate tranquilo, haces las cosas bien si las haces bien. Pon en orden si no es así. Pero camina y fluye, porque no hay que depender de qué dice, cuál, cómo, y si no estoy en la voluntad de Dios, y cuál, es que no sé qué don tengo y tal. Comienza a hacer las cosas de forma fluida en lo que ya sabes, porque tenemos su identidad clara. ¿Amén? ¿Podemos inclinar los rostros un momento? Quiero dar un espacio de silencio para que te pongas delante de Dios y que compartas en qué manera esto que hemos compartido ha tocado tu realidad. Puede que haya algo que no está en orden de parte de Dios, puedes decidir entregárselo. Puede que haya simplemente confusión porque parece que vas hacia un lado y las circunstancias van hacia el otro. Explícaselo a Jesús. Quizás necesitas, como Pablo, que recibió la contraseña de que ese dolor que tenía, o esa enfermedad que tenía, pues tenía un objetivo. O quizás Dios te dice que Dios te quiere quitar esa enfermedad o ese dolor. O que Dios te quiere proveer de una familia o de la necesidad que haya en tu corazón. Quizás tu identidad no está muy clara y preguntas continuamente, ¿cuál será la voluntad de Dios? Descansa en Él y siéntete como hijo o como hija de Él. Quizás quieres la respuesta a una pregunta. Pregúntasela y guarda silencio y espera su respuesta. Vamos a hablar un par de minutos.